que se han conectado. Ahí con el paso de los minutos vamos a hacer, las personas que vayan llegando las vamos a ir aceptando. Denme un momento, por favor, está en un pequeño problema. Vamos a comenzar apenas solucione el problema con los ruidos para que podamos iniciar bien con el tema de los ruidos. Vamos a empezar el tiro. Ya, por honor al tiempo, vamos a comenzar desde ya. De antemano le aviso, si no me escuchan bien o si no se ve el PPT, por favor avísenme, yo voy a estar atenta al chat. La idea es que puedan ver y escucharme bien. Bueno, porque acá el rol principal es que hablemos sobre esta habilidad de que hoy en día está bastante famosa, se habla bastante de ella. Y darle la bienvenida a todos, saludarlos. Estos son talleres transversales que estamos realizando del departamento de alumni. Estos son unos de el penúltimo taller. El próximo va a hablar un poco sobre estrategias para la regulación emocional. Ese no es directamente el nombre, pero es como uno de los temas. Entonces ya desde lleno vamos a comenzar con nuestro taller. Ok. Ya, miren, para comenzar y haciendo un poco de contexto, voy a dar una pequeña introducción sobre de lo que se va a tratar el taller en sí. En sí vamos a comenzar un poco hablando sobre los estilos comunicacionales, en donde nosotros podamos como analizar un poco con cuál nos identificamos para poder analizar de manera personal, ya que todos tenemos diferentes formas de ser, de comunicarnos, debido a las distintas experiencias que hemos tenido o los distintos sistemas de aprendizaje que tenemos. Entonces, por eso es muy importante que nosotros logremos identificar cuál de estos tres tipos de estilos nosotros estamos más cercanos. Luego de esto vamos a comenzar de lleno hablando sobre lo que es la asertividad, los derechos que nosotros tenemos dentro de la asertividad en el momento que nosotros estamos comunicando, lo que se trata, lo que busca. Y vamos a hacer una pequeña actividad, que la actividad en sí es como para que autorreflexionemos y nos entremos a un proceso de que ustedes de manera personal se den cuenta de la importancia que tiene la asertividad. No es tan solo una estrategia que nosotros podemos utilizar para nuestro currículum o para tener un mejor ambiente laboral o para evitar problemas en el trabajo, sino que también nos va a ayudar en nuestro día a día y en nuestra vida personal. Bueno, y también ahí más adelante vamos a dar otros motivos por los cuales es importante la asertividad. Y en esta actividad se busca esto, de que ustedes de manera personal puedan reflexionar la importancia de ello y cómo cambiaría su vida, cómo les puede aportar en su vida personal. Y finalmente vamos a estar dando distintas estrategias de asertividad que ustedes van a poder aplicar en su día a día y cada estrategia va a tener su ejemplo para que vayan quedando un poco más claro. Así que vamos a comenzar de lleno con esto. Como les decía, existen distintos estilos comunicacionales donde podemos encontrar el pasivo, el agresivo, el asertivo. Bueno, como bien dice la palabra, las personas que tienen este estilo pasivo anteponen los deseos de ellos, los personales, y sus derechos propios ante ante los demás, ante lo que quieren las otras personas, por decirlo así. ¿Qué quiere decir esto? Como que en cierta parte tienden a dejar de lado sus necesidades o sus prioridades para poder darle paso a las de la otra persona, porque cuando estamos hablando de asertividad estamos hablando de un- dentro de una conversación que tenemos con otra persona, entonces a eso se refiere el pasivo. Luego de esto, el agresivo son
las personas que tienden a anteponer sus deseos y sus derechos por encima de lo otro. ¿Qué quiere decir esto? Algunas veces podemos tener estas conductas de manera consciente o de manera inconsciente. ¿A qué se refiere de manera inconsciente? Que algunas veces puede que nosotros tengamos este estilo de comunicación agresivo y no nos demos cuenta. Y eso no quiere decir que está mal. ¿Por qué? Porque no estamos siendo conscientes de eso. Por eso es importante que nosotros entremos a esta reflexión de darnos cuenta de qué tipo de comunicación nosotros estamos ejerciendo hoy en día. Bueno, en el estilo agresivo, las personas tienden también a utilizar un lenguaje más brusco o agresivo y la característica mayor, anteponer sus necesidades antes de la otra sin importar los derechos y las necesidades de otras personas. Pues como les decía, puede ser de manera consciente o inconsciente. Nosotros puede que también conozcamos gente que puede tener alguno de estos tipos de... Escucho a alguien. Si tienen cualquier duda, la pueden hacer o si voy muy rápido, me pueden decir y vamos tomando los temas. Entonces, como les decía, puede que nosotros también conozcamos personas que tienen algunos de estos tipos de comunicación y puede que también sea de manera inconsciente que ellos hablen, se comuniquen de esta manera, que no sea con intención de hacerlos sentir mal a ustedes. Entonces, pasando con ya el tercero, que es el asertivo, se trata del estilo que está en medio de los dos. Este como que busca satisfacer sus necesidades y sus deseos también y sus derechos sin poner en peligro o pasar a llevar las necesidades o los derechos de los otros. Eso es la asertividad. Entonces, ahora ya, cuando hablamos de asertividad, es como es una habilidad social que tiene una persona de expresar clara y directamente sus opiniones, también sus deseos y sentimientos acerca de algo con el fin de encaminar cualquier relación comunicativa en un espacio de negociación común. Por eso se decía que era un punto medio. Bueno, en palabras de Kelly, que en el año 1982 propuso que esto es la capacidad que tiene una persona de transmitir a otros su opinión, sus creencias, sus sentimientos de manera eficaz sin sentirse incómodo. En este sentido, se entiende que esta habilidad social es fundamental para el mantenimiento de los niveles comunicacionales óptimos dentro de cualquier forma de organización social, pues por un lado, permite que los individuos se puedan expresar de forma más directa y clara y lo que realmente piensan o opinan, mientras que por el otro lado incrementa la posibilidad de que puedan conseguir lo que desean. Nosotros los humanos somos seres sociales. Seguramente somos como la especie más social, ya que utilizamos diferentes tipos de comunicación. Nosotros nos fijamos no tan solo en nuestra comunicación no verbal, sino que también en la comunicación verbal en sí. Entonces ahí van diferentes factores que van a influir en esto. Por eso se dice esto, que somos como la especie más social. En consecuencia, las habilidades de comunicación son como un aspecto esencial para facilitar la convivencia en sí y las relaciones interpersonales. Y es un aspecto crucial para nuestra calidad de vida. Por eso les decía al principio que no es tan solo un tema de cómo puedo yo desenvolverme mejor en una organización y esto me va a ayudar a tener como también un mejor currículum, por decirlo así, sino que también nos va a ayudar en nuestra calidad de vida. Cuando hablamos de este tema, estamos englobando muchas habilidades sociales que son diferentes y consiste en defender nuestros derechos de una manera educada y sin vulnerar los derechos de los demás. Por eso decíamos que era un punto medio. Sin embargo, existen otras habilidades sociales que son importantes, como hablar en público o la escucha activa o la empatía y entre otras cosas. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar netamente en esto, que es la asertividad. Entonces, para comenzar hablando en el tema, ¿para qué nos puede servir la asertividad? ¿En qué otros ámbitos? Si ustedes
quieren comunicar en qué aspecto ustedes creen que les puede servir la asertividad, me los pueden mencionar en el chat. Yo voy a estar atenta y los voy a estar mencionando y los vamos a ir hablando un poquito. Por ejemplo, yo uno de ejemplos que tengo para este momento podría ser el iniciar y mantener una conversación, que es como lo que sí, lo que busca. El, también se pueden hacer cumplidos con asertividad, el pedir ayuda o pedir favores. Esto también nos puede ayudar en el momento y nosotros queremos pedir disculpas. Lo más importante también es el decir que no, también nos va a ayudar en eso, el ser asertivos, el decirle a una persona que nos molestó cierta cosa. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos hacer notar nuestras molestias sin necesidad de hacer sentir incómoda a la otra persona. Podemos admitir que no tenemos conocimiento en algún tema sin necesidad de nosotros mismos sentirnos mal, porque está bien que nosotros no tengamos dominio en todos los aspectos. Y lo podemos transmitir de una manera asertiva sin que la otra persona, sin agredir al otro y sin pasarnos a llevar a nosotros mismos, que es lo más importante. De igual manera, de la mano también podemos expresar nuestras emociones, no tan solo las positivas, sino que también las negativas, en donde podemos dar a conocer desagrado, disgusto, entre otras cosas. También, bueno, para las cosas que también nos puede aportar la asertividad, el pedir una cita, el pedir una reunión, el expresar una opinión contraria, que no está mal, sino que está bien, solamente tenemos que saber la manera la cual vamos a transmitir nuestra opinión. Entonces, también otra parte importante que podemos aprender a responder de manera adecuada a una acusación o a un comentario que sea agresivo, porque la idea de esto es buscar de que las personas no sean agresivos con nosotros ni nosotros con ellos. También el pedir perdón, el escuchar, mostrar empatía, el dar instrucciones y por supuesto el negociar. Dentro de una negociación también muy importante la asertividad. Entonces, hablemos un poco de cuáles son los derechos que nosotros tenemos dentro de las relaciones interpersonales. Bueno, ¿qué implica cuando empezamos a hablar de derechos en las relaciones interpersonales? No estamos hablando de los comunes derechos que generalmente nosotros conocemos, sino que estamos hablando más de cómo nosotros manifestamos nuestras opiniones o deseos, solicitar favores, el decir que no, el negociar, expresar nuestras emociones. En definitiva, el expresar nuestros sentimientos y pensamientos y necesidades, pero como les decía, respetando a los demás. Como un dicho que se dice mucho, que, o sea, puede que no los conozcan, que es como un tipo de moraleja, que dice, no agredir a los demás y si es posible, no permitir que los demás sean agresivos con nosotros. Se entiende que muchas veces no es una realidad tal como se cuenta o tal como nosotros pensamos que va a ser el adquirir esta habilidad de la asertividad. Y pasa también muchas veces con otras habilidades en general. Puede ser con inteligencia emocional, con liderazgo, con la asertividad, y nosotros tenemos como cierta expectativa. Pero, ¿cuál es la realidad? Que esto puede que tenga sus contras, pero en sí no son contras, sino que algunas veces se puede recibir crítica o podemos ser catalogados como egoístas o poco comprensivos por hacer notar nuestras necesidades y hasta podemos perder amigos o perder una pareja o un trabajo, pero sin embargo a largo plazo cuando expresamos nuestras necesidades con asertividad, las personas tienden a sentirse bien consigo mismos. ¿Por qué? Porque han conseguido hacer respetar sus valores y necesidades. Por lo tanto, se están respetando ustedes mismos. Claro que según las consecuencias también se pueden sentir culpa. Esto iba con las expectativas que nosotros tenemos, porque puede que nosotros tengamos la expectativa de que netamente vamos a sentir satisfacción por hacer valer nuestros derechos, pero también podemos sentir culpa por cómo se sintió el otro.
Pero sin embargo, es importante priorizar nuestro bienestar y nuestras necesidades. ¿Para qué? Para mantener una estabilidad emocional. ¿Por qué? Porque la estabilidad emocional también va a permitir mantener nuestra estabilidad física porque está relacionado el bienestar mental con nuestro bienestar físico. Entonces, ya continuando, vamos a mencionar algunos de nuestros ejemplos. Bueno, pero antes de eso, casi todos somos, a veces somos asertivos, otras veces podemos ser más pasivos, otras veces más agresivos. Pero es importante considerar la asertividad, la podemos considerar como un valor, utilizarla en nuestro día a día, o también la podemos utilizar como una habilidad o una competencia. Cuando hablamos de habilidad o competencia, en un taller anterior lo mencioné, pero ahora lo voy a recalcar para que notemos la diferencia y ustedes, por ejemplo, en su currículum lo puedan añadir de esta manera. Cuando hablamos de habilidad, hablamos cuando nosotros manejamos, por ejemplo, la asertividad, pero en ocasiones nos cuesta mantener la asertividad. Entonces podemos pasar a ser pasivos o agresivos. El, y cuando hablamos de competencia en sí, estamos hablando de estas características, por decirlo así, la asertividad, cuando nosotros ya la dominamos en sí. No nos salimos de ese punto medio que nosotros estábamos hablando y podemos hacer valer nuestras necesidades sin hacer sentir mal al otro y sin pasar a llevar a las otras personas, porque eso también busca la asertividad. Y tampoco no pasarlo a llevar a nosotros mismos. ¿Ok? Entonces, y esto va a ser saludable para nosotros. Quizá somos menos asertivos de los que nos parece. Con frecuencias podemos olvidar nuestros derechos o no somos capaces de defenderlos. Derechos que todos y casi todos pensamos que merecemos, pero que no siempre ponemos en práctica. Acá, por ejemplo, tengo una lista de ciertos derechos que nosotros podemos hacer valer en sí, que muchas veces nosotros los pasamos a llevar. Los pasamos por alto y ahí es cuando podemos decir que estamos tomando una actitud más pasiva. Por ejemplo, el derecho a decir no sin sentirnos culpables o egoístas. Nosotros tenemos derecho a decir que no. Más adelante, en una de las técnicas de asertividad, hay un ejemplo del aprender a decir que no y ahí vamos a profundizar en ese tema. También otro derecho que nosotros tenemos que hacer valer es el derecho a decir no lo sé o no lo entiendo o que simplemente el tema no nos interesa. Y es normal, y otras personas también a nosotros nos pueden hacer entender de que ciertos temas no le interesan porque no son de su agrado y está bien, porque así como para ellos hay ciertos temas que no son de su agrado, para nosotros también hay temas que no son de nuestro agrado. También tenemos derecho a cometer errores. Tenemos que considerar que todos somos seres humanos, todos cometemos errores y por supuesto nos tenemos que hacer responsables de ellos, pero sin castigarnos nosotros mismos, porque muchas veces en ocasiones pasa que nosotros cometemos errores y las personas que pueden estar relacionadas en ese tema del error que cometimos lo van a aceptar, lo van a entender porque todos los cometemos, pero muchas veces nosotros mismos, de manera personal, en nuestra mente estamos constantemente con pensamientos que nos están castigando, así como, no, lo hice mal, lo hice mal, lo hice mal, pero tenemos que entender que somos seres humanos y que estamos aprendiendo y aprendemos con la experiencia. Otro derecho que nosotros tenemos que mencionar es el respetarnos a nosotros mismos, a tener necesidades y a que estas necesidades sean tan importantes como las necesidades de los demás. Como yo les decía y como les voy a decir ahora, todos tenemos necesidades. Pueden ser, algunas se pueden coincidir, otras pueden ser diferentes y está bien, todos los tenemos. Bueno, también el derecho a sentir lo que sentimos. Todos tenemos una experiencia de vida diferente y todos tenemos derecho a aceptar nuestros sentimientos y a procesarlos de la manera que cada uno los procesa, porque todos somos personas diferentes y eso está bien. El derecho a expresar lo que sentimos y lo que pensamos. También tenemos el derecho a pedir que los otros reconozcan y respeten nuestras necesidades, el derecho a decidir si vamos a decir que sí o si vamos a decir que no a las necesidades de los demás, el derecho a defender nuestros derechos, el derecho a comportarse siguiendo nuestros deseos, por supuesto que siempre no
vulneren o pasen a llevar los derechos de otros, o mucho menos agredir a otras personas por anteponer nuestros deseos, por decirlo así, y el derecho a no ser perfecto. Como les decía, somos seres humanos, cometemos errores y está bien, tenemos que aprender de esos errores, pero tomando la responsabilidad de lo que conlleva estos errores, como ya lo habíamos mencionado. Bueno, esto les quise mencionar esta lista de derechos porque es muy importante que nosotros aprendamos que esto está bien, aprendamos y normalicemos estas cosas en nuestra vida. El decir que no, el decir cuando algo no lo queremos hacer, expresar nuestras necesidades. Somos seres humanos y está bien. Y tenemos nuestros derechos. Entonces, es importante que nosotros hagamos valer estos derechos para que de a poco podamos ir sintiendo una cierta, buscando en cierta parte nuestra estabilidad emocional. Bueno, la actividad, como yo les decía, aquí vamos de por medio porque estamos a mitad del taller. Más adelante van a venir las estrategias de asertividad. Esta actividad en sí es para que tomemos conciencia en sí de cómo nos pueden servir los derechos y cuáles son los derechos que yo estoy pasando a llevar sin darme cuenta. Porque algunas veces nosotros podemos decir, sí, yo me comunico de manera asertiva con los demás, pero de manera inconsciente estoy pasando a llevar mis derechos. Entonces, es importante que nosotros en general, puede ser con en este aspecto de la asertividad o en otro aspecto de nuestra vida, es importante que nosotros nos sentemos unos minutos a reflexionar de ciertas situaciones para que nosotros de manera personal nos demos cuenta cómo nos están afectando estas situaciones y podamos hacer algo al respecto, porque muchas veces nosotros los tenemos escondidos, los tenemos de manera inconsciente ahí y nos está haciendo daño y nosotros no sabemos qué nos está haciendo daño y podemos culpar otras cosas, cuando lo que realmente nos está haciendo daño es algo que nosotros estamos manteniendo inconsciente en nuestra vida, no nos damos cuenta de eso. Y es normal, a todos nos pasa con diferentes aspectos de la vida. Bueno, miren, estas preguntas y después la parte de la reflexión, yo los invito a que ustedes, si gustan, lo pueden hacer ahora, pueden ir reflexionando un poco, así acorde como yo vaya realizando las preguntas, o lo pueden ir anotando. Si quieren, le pueden sacar una foto, si gustan también, cuando tengan un tiempo más adelante o cuando gusten, ustedes pueden en YouTube, de hecho están todos estos videos, entonces ustedes si quieren ahí pueden volver a revisar la reunión y van a poder encontrar esta actividad y la van a poder hacer a su tiempo. Entonces, los dejo invitados para que puedan realizar esta actividad y puedan reflexionar sobre la importancia de la asertividad en nuestras vidas. Bueno, entonces, la primera pregunta es, ¿qué derecho utilizan con más frecuencia? ¿Cuál es el derecho que ustedes, de los que ya mencioné, ustedes más utilizan? Yo voy a poner un ejemplo de manera personal. Yo un derecho que normalicé bastante en mi vida es el saber decir no lo sé. No, o, por ejemplo, si me preguntan sobre un tema y yo no domino bien el tema, yo le hago saber, yo le digo, ¿sabes qué? Cuando no sé del tema, le digo, no sé sobre el tema, no puedo responder a tu pregunta, o cuando no estoy segura, les digo, no estoy muy segura, pero sé tal cosa sobre el tema. Entonces, yo al menos es como un ejemplo que les puedo dar para esa pregunta. Bueno, ahora la siguiente pregunta. Ustedes respóndanse a ustedes de manera personal, porque todos tenemos diferentes experiencias de vida. Por eso estas actividades buscan como una autorreflexión. Bueno, ¿qué derechos utilizan con menos frecuencia? ¿Cuál de todos los derechos que nosotros mencionamos anteriormente ustedes no conocían o lo conocían pero no lo practicaban o quizás lo habían escuchado pero no lo tenían normalizado en su vida? ¿Qué quiero decir con mantenerlo normalizado? El utilizarlo, expresarlo a los demás. Entonces, el, nosotros busquemos uno de estos derechos. Por ejemplo, generalmente muchas veces nos cuesta decir no y nos sentimos culpables cuando decimos no. Pero sin embargo, este es un derecho que nosotros en ocasiones nos ayudaría bastante para, no sé, hacer otras cosas que nosotros teníamos planeado o queríamos hacer,
o anteponer nuestras necesidades también, es un derecho que generalmente nosotros pasamos por alto. Por eso lo pongo como ejemplo. La siguiente pregunta, ¿cuáles son las causas que nos dejan ejercer esos derechos? Ahí es importante que nosotros intentemos respondernos a nosotros mismos, ¿por qué yo no estoy haciendo valer este derecho? ¿Por qué yo no puedo decir que no? ¿Por qué? Y ahora, la siguiente parte es elegir dos o tres derechos más importantes y piensa cuándo no lo has valorado. De la lista que nombré anteriormente, ahora si ustedes gustan puedo volver atrás o le puedo mandar la imagen de los derechos. Igual de todas formas la va a estar grabado y ustedes van a poder volver a ver esa PPT. Elegir dos o tres derechos que ustedes sientan que le hicieron ruido, que sienten que sí son importantes y empiecen a recordar en qué momentos de su vida ustedes no hicieron valer este derecho. ¿En qué momento ustedes lo pasaron por alto? Pues los invito a, si ustedes gustan, le pueden sacar una fotito, la pueden escribir, se pueden tomar su tiempo para que puedan ahí autorreflexionar sobre esto. Ahora, la- una parte también que lo invito a reflexionar, nos va a ayudar a entrar en un proceso de darnos cuenta de manera personal, porque muchas veces, como se los mencioné, a nosotros no con el hecho de que otra persona tercera nos diga así como, ¿sabes qué? Haz esto, nosotros no nos vamos a dar cuenta y no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros no nos damos cuenta de la importancia que va a tener en nuestras vidas. Por eso los invito a que nos tomemos unos minutos de reflexión personal y podamos elegir uno de los derechos de la lista. Puede ser lo que anotaron anteriormente, que sean importantes para ustedes. Y por, y, pero que no ejercen o uno que les sea difícil de aceptar. Por ejemplo, muchas veces para nosotros es difícil aceptar el decir que no. ¿Por qué? Porque nos sentimos culpables, nos sentimos egoístas. Entonces aquí es cuando a nosotros nos cuesta aceptar este derecho. Ahora, desde aquí los invito a que ustedes se imaginen aplicando este derecho y cómo va a cambiar su vida al respecto. Por ejemplo, si yo no quiero hacer un ejemplo, voy a poner este ejemplo así como que yo estuviera autorreflexionando. A ver, me voy a imaginar que estoy en, en un trabajo y me van a invitar a una actividad extra, extracurricular, por decirlo así, y yo no quiero ir. Entonces, y voy a ir solamente por el hecho porque me voy a sentir comprometido. El, entonces, aquí es donde yo puedo comenzar a pensar y poner en práctica de manera asertiva cómo les puedo decir que no quiero asistir a esa actividad, porque realmente no me gusta, por ejemplo, que sea, no sé, un asado, no sé, no me gusta compartir este espacio. No como carne, no me gusta la fiesta, por decirlo así, entonces prefiero aprovechar ese tiempo en hacer otras cosas. Entonces, no voy a ir obligada a una actividad a la cual no quiero ir y puedo disfrutar de las cosas que realmente disfruto. Entonces, ahí, ahora, ya continuando con esta reflexión, imaginen cómo es ya hacer valer este derecho y cómo va a cambiar nuestras vidas. Ya con el ejemplo que le acabo de dar, cómo va a cambiar nuestras vidas, puede cambiar en que yo me sienta más tranquilo y pueda disfrutar mi tiempo de la manera que yo gusto y no voy a estar enfrentándome o exponiéndome a una situación a la cual no quería asistir. Pero no es porque el hecho de que muchas veces vamos a hacer sentir incómodo, que no sé, vamos a pensar, no sé, es que la otra persona va a pensar que no quiero compartir con ella, pero sin embargo le podemos tener el mismo estima, el mismo cariño a las personas, sí nos puede gustar compartir con ellos, pero quizá en otros contextos, en otro ambiente. Entonces, los invito a hacer esta reflexión para que ustedes de manera personal se puedan dar cuenta de cómo la asertividad les puede ayudar en su día a día. Esta es una habilidad en sí de que nos va a servir en general
en el ambiente en que nos encontremos, dentro de nuestro lugar de trabajo, no sé, si pertenecemos a algún club o a alguna comunidad, nos va a servir también dentro de eso para cualquier relación interpersonal. Ya, continuando, vamos a hablar sobre estrategias de asertividad. Estas son diferentes estrategias que vamos a comentar con un ejemplo, que por ejemplo acá podemos encontrar el disco repetido, que es una aserción negativa, blanco de niebla, el saber decir que no, las que les mencioné anteriormente. También está la técnica del espejo y la asertividad frente al reconocimiento. Vamos a ir abordando una por una, cada una con su ejemplo para que podamos ir entendiéndola mejor. Entonces, ¿de qué se trata el disco repetido? Generalmente los que están encargados o los líderes de las organizaciones suelen recurrir constantemente a estas estrategias. ¿Por qué? Porque son simples y tienden a ser muy efectivas. Que esta consiste en insistir constantemente en un argumento, sea para lograr cumplir una meta o evitar desviarse de ella hasta hasta que la persona con la que estamos comunicando note que esta técnica es condensar que una frase puntual, invariable y firme con lo que se desea lograr, sin dejarse manipular por los cuestionamientos, preguntas o coacciones de la otra persona, manteniendo la postura cordial y sin y sin pasar a llevar a la otra persona. Pero vamos a dar un ejemplo para que se entienda mejor. Quizá el repetir muchas veces, por ejemplo, la situación o lo que nosotros queremos comunicar a la otra persona, puede que en simples palabras suene así como que voy a hacer sentir mal a la otra persona por estar repitiendo siempre lo mismo. Pero en realidad este sería un ejemplo, por decirlo así. Ya, contexto. El jefe desea que su empleado se quede una hora adicional para terminar una presentación y la presentación va a ser importante porque es para un cliente, que es importante para la empresa y, y la persona, el empleado de esta persona, ya tiene una visita programada con su médico y él ya lo había anunciado con anticipación, él ya avisó, pero aún así le estaban pidiendo de que por favor se quede. La persona que está, el jefe le está pidiendo de manera gentil que se quede, no se lo está imponiendo. De manera gentil que se quede una horita a terminar esta presentación. Entonces, el jefe le, le dirían, sí, sería de gran ayuda que te quedaras con un poco más de tiempo para terminar la presentación que tenemos pendiente. Esta persona le contesta, de verdad lo siento, pero recuerda que tengo una cita médica pautada que no la puedo posponer. El jefe le vuelve a pedir y a insistir. Esa presentación es muy importante y es importante terminarla a tiempo. Es un cliente que generará un excelente flujo de ingresos y el empleado, aquí es donde se ve esta estrategia, le vuelve a repetir, el empleado de manera gentil le contesta, comprendo la situación, pero recuerda que tengo una cita médica pautada que no puedo posponer. El jefe le vuelve a insistir, no creo que le tome más de media hora adicional. Y el empleado le vuelve a repetir, de verdad lo siento, pero recuerda que tengo una cita médica pautada que no puedo volver a posponer. Y el jefe ya después de que esta persona entendió el contexto, entendió la situación de que era un cliente importante, pero aún así él ya tenía programado algo, simplemente no puede. Es la que utilizó el disco repetido. Y ahí esto son situaciones que a nosotros normalmente también se nos pueden dar cuando nos piden algo y nosotros simplemente no podemos, nosotros podemos repetir el motivo por el cual no podemos. Obviamente no simplemente le vamos a decir no, no puedo, no quiero, sino que vamos a entender la necesidad del otro, hacer comprender que nosotros la entendemos, pero repetimos que nosotros también tenemos una necesidad, que en este caso del ejemplo era ir al médico. Si les van quedando dudas o consultas o voy muy rápido, de verdad, escríbanme en el chat, levanten su manito, voy a estar atenta para que podamos profundizar más el ejemplo. Bueno, entonces si les quedan dudas sobre los ejemplos, ustedes me avisan y los retomamos. Ya.
Otra estrategia es la aserción negativa. Esta estrategia consiste en responder de una manera firme y simpática que se está de acuerdo con una crítica negativa o constructiva que pueda referirse a nuestras conductas en una determinada situación. Puede ser en el trabajo o pueden ser cualidades negativas que no nos empeñamos en ocultar, pero que podemos estar dispuestos a corregir para poder seguir mejorando. Puede ser como profesional o puede ser como persona. Un ejemplo de este es contexto. Vamos en todos los ejemplos vamos a entrar en un contexto para que se entienda mejor la situación. Alejandra es la asesora de operaciones comerciales de un banco y su compañera es María. Entonces, María le dice, deberías llegar más temprano para evitarte problemas con el jefe. Aquí en cualquier situación podemos responder de diferentes maneras, así como decirle por qué tú opinas al respecto si no eres el jefe, y eso ya una, sería algo negativo. O podríamos decirle que sí, quedarnos callados y sería positivo. Pero aquí Alejandra utilizó la estrategia y le respondió, tienes razón, sé que no he llegado a mi hora de trabajo estos últimos días, pero trataré de darle solución saliendo más temprano de casa. ¿Qué hizo Alejandra? Entendió la situación, le dijo que sí, que tenía razón y que iba a intentar hacer algo al respecto. Otra estrategia es el blanco de niebla. ¿De qué se trata esta? Un blanco de niebla puede ayudar a evitar reaccionar con agresividad o a la defensiva, dándole parte de la razón a la otra persona con la que estamos conversando, pero defendiendo una postura con argumentos sólidos. Ejemplo, el contexto. Dos compañeros de trabajo se, se enfrentan en una discusión. En el PPT, bueno, se enfrentan en una discusión. Ok. Alfredo le dice, después de todo lo que he hecho por ti, me has traicionado. ¿Cómo pudiste irte a otro departamento sin consultarme? Aquí nosotros de manera personal podemos tomar nuestro comentario de muchas maneras, como lo mencioné con el ejemplo anterior. Pero Manuel utilizó esta estrategia de banco de niebla y le respondió, sí, comprendo que puedas sentir que te he traicionado de algún modo, pero es una oportunidad de seguir creciendo en la empresa y quiero aprovecharla. Sé que aceptando este nuevo reto podré dar resultados más eficientes y ayudarte a seguir creciendo juntos como profesionales. Entonces, aquí, ¿qué hizo esta persona? Le dio la razón a su compañero Alfredo, pero se defendió con un argumento sólido, que es, ¿cuál aquí fue el argumento sólido? El comentarle el por qué él tomó esta decisión, que por supuesto es una decisión válida, que a todos si se nos presenta esta oportunidad, generalmente se aprovecharía para poder seguir creciendo como profesional y entre otras razones que podemos mencionar. Pero vamos a pasar con la siguiente estrategia, que es la estrategia de saber decir que no. Puede notarse como una frase, pero en realidad es una estrategia. Ya, ¿de qué se trata el saber decir que no? Ya, es importante valorar de forma objetiva cada situación y actuar en consecuencia de esto. Aquí nos tratamos de manera objetiva. Aquí se lo voy a mencionar así de manera bastante resumida. Cuando nosotros hablamos de objetividad ante un comentario, estamos abordando la situación sin, a ver, ¿cómo lo puedo explicar de mejor manera? Intentando analizar la situación de cómo es, sin, sin dejarnos llevar en cierta parte por nuestras emociones. Y nuestras emociones van a variar por los diferentes contextos, las diferentes vidas que hemos tenido. La subjetividad es cuando nosotros hablamos de una situación o tomamos una situación acorde a nuestra perspectiva de vida. Bueno, entonces todos tenemos diferentes
formas de ver la vida, tenemos diferentes perspectivas, tenemos diferentes historias. Entonces, ¿esto qué nos hace llevar? A que nosotros tenemos diferentes perspectivas subjetivas. Entonces, al tomarlo de una manera objetiva, es tomarlo tal como es intentar de no tomarlos con nuestras emociones de por medio. Bueno, entonces, sigamos con esto. Por ejemplo, ¿es realmente una prioridad acompañar a un compañero a almorzar sabiendo que se tiene trabajo demorado y poco tiempo para terminarlo? ¿O acaso es justo quedarse tiempo adicional en la oficina, restando horas de descanso personal? También el hacerse el responsable de todas las asignaciones del equipo sin delegar a las otras personas, no es la solución más inteligente. Si se pretende ser exitoso y al mismo tiempo mantenerse en paz consigo mismo, decir que no de forma asertiva, se recomienda que se tiene todo el derecho a expresar nuestros sentimientos libremente, considerando siempre hacerlo con firmeza y de forma razonable. A esto va el objetivo, pues será por lo que será más aceptado por el otro para evitar a futuros problemas, que puede ser, por ejemplo, el hecho de quedarnos horas extras que nosotros podemos, no sé, por ejemplo, llegar antes a nuestra casa y poder compartir con las personas con las que convivimos. Bueno, entonces a esto iba las preguntas que hice anteriormente. Un ejemplo de esto dentro del contexto, vamos a hablar del contexto. En una compañía de medios, el jefe del departamento le pide a sus periodistas que se queden trabajando horas adicionales, ya que el coordinador del área no puede quedarse y se los comunica a los empleados. Entonces, ¿qué le responde el empleado? En este caso, le dice: entiendo perfectamente lo que necesitamos hacer para sacar adelante este proyecto, pero hoy no puedo porque ya tengo otro compromiso previamente agendado y no me gustaría decirle que sí puedo para luego tener que retirarme en plena faena de creación. Sin embargo, mañana estaré totalmente disponible para organizar todos los temas con el equipo si usted está de acuerdo. Aquí la persona de manera gentil y sin pasar a llevar los derechos del otro y sin necesidad de ser pasivo, por ejemplo, o agresivo, hizo, dijo no, que no podía. ¿Por qué? Porque tenía planes. Pero si notaron algo, al final de la frase le dio una solución acorde a las necesidades de él. Entonces, por eso es importante decir que no, aprender a decir que no. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos valer nuestras necesidades sin pasar a llevar las necesidades del otro o de la empresa, por ejemplo. Otra técnica que también se conoce es la técnica del espejo, que esta en ocasiones las personas con las que nosotros no estamos interactuando no son muy razonables o están predispuestos con sus compañeros por alguna u otra razón ante esta situación. Van a quedar como dos alternativas: dejar que la persona siga enojada o enojarse también, posición en la que en ningún caso va a llevar a una solución del problema. Si los dos se enojan, van a alargar el problema y puede que hasta empeore. Entonces, la técnica del espejo consiste en enfocar los esfuerzos de los mensajes emocionales que se quieren transmitir antes de tratar con su contenido a profundidad. Con el ejemplo nos va a quedar un poco más claro. Ya, contexto para que entendamos la respuesta de esta persona. Un empleado de larga trayectoria en la empresa, querido por todos, está totalmente abatido porque su nuevo jefe, que apenas tiene un par de semanas en el cargo, lo ha desprendido. ¿Ok? Tras el anuncio, el encargado del departamento de talento humano de la empresa toma esta situación. ¿Para qué? Para evitar un conflicto. Por eso nosotros también podemos
ser mediadores de una situación con asertividad, por supuesto, porque nos estamos enfocando en eso. Entonces, ¿qué hace el encargado del departamento de talento humano? Le pide a la persona que le dice, es totalmente comprendible tu tristeza o enojo, va a depender de cómo la persona se tome la situación, en este caso se lo tomó con tristeza, eh, pero quisiera que lo hablemos. Entonces, puede venir a mi oficina y conversemos del asunto y puede que aquí entre los dos puedan entender la situación de por qué le pasó esto al empleado y cómo lo puede abordar. Entonces, aquí, ¿qué le hace este tercero? Lo apoya. Por eso le decía, también podemos ser mediadores, que también es importante porque todos estas habilidades, competencias nos ayudan a crecer como profesionales y van de la mano con otras habilidades que, por ejemplo, podemos decir el trabajo en equipo, que hoy en día son importantes, el liderazgo, entre otras cosas. Un último ejemplo que vamos a dar por tiempo es la asertividad frente al reconocimiento. Esta técnica consiste en enfocar los esfuerzos del mensaje emocional que se quiere transmitir antes de tratar el contenido a profundidad. Ya, el ejemplo no lo puse acá en una PPT porque en sí se los voy a comentar. Digamos que nosotros somos el empleado y nosotros nos van a dar un premio por nuestro trabajo bien hecho. Pero observamos que dentro de nuestra empresa nadie reconoció nuestro trabajo. Quizás supieron de que nosotros íbamos a ganar este premio, pero nadie hizo nada, nadie te felicitó, nadie reaccionó ante el tema, entonces, ¿cómo nos vamos a sentir? Nos vamos a sentir desmotivados, vamos a sentir cero sentido de permanencia dentro de la empresa. Y este tema es muy importante dentro de las motivaciones laborales, como lo hablamos en el taller anterior. Entonces, aquí es donde se puede utilizar la asertividad frente al reconocimiento. Que, por ejemplo, si nosotros notamos esto, que nadie nos felicitó en la empresa, pero después, al otro día de recibir nuestro premio, el encargado o el líder en este caso, digamos, se tomó los minutos de hablar con el equipo y reconocer de que nosotros recibimos un premio por nuestro buen trabajo. Entonces, ¿qué es esto? Es el reconocimiento, que también es un tipo de asertividad para buscar el bienestar común. No dejar pasar las situaciones, ni tampoco sobre reaccionar a las situaciones, que en ocasiones puede ser de manera agresiva. Entonces, estas serían las diferentes técnicas que ustedes pueden ir utilizando, como les decía, en el canal de YouTube. En el canal de YouTube ustedes los pueden encontrar como Alumni UCM. Ahí van a encontrar los otros talleres que hemos visto anteriormente, que hemos hablado de temas como liderazgo, trabajo en equipo, que los podemos ir relacionando. Esto también se relaciona mucho con las motivaciones laborales, como nosotros vamos motivando a nuestro equipo de trabajo. Entonces, van de la mano, por eso es importante. Pero también los invito a que lo utilicen en su vida personal y lo puedan interiorizar como un valor para que ustedes en cierta parte hagan valer sus necesidades, sus derechos y puedan sentir un bienestar, más estabilidad mental y sentirse mejor con ustedes mismos. Porque el no saber decir que no o el actuar siempre de manera pasiva nos va a terminar haciendo daño, quizás no de manera explícita o en el momento, sino que puede que vaya de a poco, así, de a poco acumulando, acumulando, acumulando hasta un punto en donde que nosotros ya no nos damos cuenta y ya estamos con un, por ejemplo, estrés laboral. Sin darnos cuenta llegamos a eso. ¿Por qué? Porque fuimos acumulando de a poco. O también el darnos cuenta cómo nosotros tratamos a los demás nos va a ayudar a respetar al otro, a mejorar nuestros vínculos, no tan solamente dentro de una empresa, mejorando el ambiente laboral, sino que también mejorando nuestros vínculos personales, que también van de la mano con con nuestro bienestar psicológico. ¿Por qué? Porque es mantener un bienestar idealmente en nuestros hogares o nuestras zonas de confort y también en nuestros trabajos,
nos va a ayudar a estar bien en general. Entonces, los invito a que realicen la actividad, proyéctense, piensen en uno de estos derechos que generalmente ustedes no hacen valer y proyéctense cómo ustedes sentirían o cómo ustedes creen que sería su vida si ustedes hicieran valer este derecho. Así que los invito y como les decía, si ustedes se sienten personas asertivas que se comprometen con esta habilidad, por decirlo así, y ya es parte de su vida, lo pueden añadir en su currículum como una competencia, pero ustedes si lo intentan día a día, lo pueden añadir como una habilidad. Entonces los dejo invitados a eso y también si ustedes gustan, por supuesto, el tema de la habilidad de las competencias se pueden certificar. También lo hablamos dentro de las competencias laborales, ese tema del cómo hacer este tipo de trabajo. Entonces, le agradezco mucho su tiempo. Si quedó alguna duda o consulta, de verdad voy a dejar un espacio para que podamos ir conversando, porque lo importante es que no queden con dudas. Y si les nace después con la actividad en sí, nos pueden hacer llegar un correo al correo institucional, que es alumni@ucm.cl. Y ahí nosotros les vamos a estar haciendo llegar su respuesta. Así que los dejo invitados. Si le quedan dudas o consultas, comuníquense con nosotros. La grabación de esta taller va a quedar en YouTube y las anteriores también están ahí. Así que los dejo invitados y espero que les vaya muy bien. Y los dejo invitados para el próximo taller, que va a ser el último del semestre. Así que muchas gracias. Cualquier duda o consulta, los dejo invitados ahí en el chat. Así que estén muy bien. Muchas gracias, María. De verdad, la invito a cualquier duda o consulta, comuníquese nomás con nosotros. Estamos acá para apoyarlos a ustedes. Ese es nuestro rol fundamental. Así que muchas gracias, chicos, que estén muy bien.